Quiero saludar a todos los hermanos que estamos reunidos en el nombre del Señor, aquí en este grupo de Capilla del Señor, y también los hermanos que nos están acompañando vía internet, en vivo. También que el Señor les bendiga y que Dios pueda hablar a nuestro corazón. Estamos estudiando la vida de Josué, especialmente este libro histórico que es el libro de Josué. Y el domingo pasado hablábamos de aquel encuentro que Josué tuvo, recordarán, con el Cristo que se le aparece en forma de guerrero, de varón, que es el príncipe del ejército de Jehová. Y ahí tiene ese encuentro como lo tuvo Moisés, también lo tiene Josué con Cristo, ¿no? Y la misma frase, quita tu calzado, porque el lugar donde estás parado es santo. Recordarán ustedes, ¿no? Y Josué así lo hizo. Es importante estar preparado para la conquista. Los enemigos son muchos, son poderosos, pero necesitamos que nuestro príncipe que pelea por nosotros, nuestro Dios, es el que nos va a dar la victoria. No está en la fuerza del caballo. El caballo se alista para la batalla, más de Jehová es la victoria. Poder reconocer que hay una parte que nosotros tenemos que hacer, y es justamente son los pasos de fe que tenemos que dar para que Dios nos dé la victoria. Llegamos al capítulo 6. Les invito, hermanos, a abrir sus Biblias en Josué capítulo 6, y vamos a ver, con la ayuda de nuestro Dios, vamos a estar viendo el título Los primeros frutos. Los primeros frutos. Después que el líder está preparado, que está santificado, que está entendiendo que Dios va a pelear por Israel y que la victoria, por lo tanto, está asegurada. ¿No es cierto? Y vamos a ver los primeros frutos. ¿Por qué este título? Porque vamos a ver, en primer lugar, en el versículo 1, dice: pero Jericó estaba muy bien cerrada a causa de los hijos de Israel, nadie salía ni entraba. Nadie salía y nadie entraba. Tenemos que entender que la primera ciudad que van a tener para conquistar es la ciudad de Jericó. Una ciudad que estaba caracterizada porque estaba sobre una tipo monte de unos 15 metros de alto. Podía ver uno en la superficie de la planicie de la llanura del Jordán un pequeño montículo sobre el que se levantaba la ciudad de Jericó, 15 metros. Y toda la ciudad estaba completamente amurallada por columnas de 4 metros y medio de alto por 2 de ancho, toda hecha en ladrillo. Así que toda la ciudad estaba completamente cerrada, y esas ciudades tenían acceso por medio de las puertas, que se abrían de día y de noche, un horario determinado, se cerraban. Así que cuando se enteraron que Israel estaba acampando y venía a combatir contra ellos estaban, nos dice acá, muy bien cerrada a causa de los hijos de Israel, y nadie salía ni entraba. Así que estaban completamente amurallados, con las puertas cerradas. El enemigo entonces estaba protegido, el enemigo, por esos muros y por esas puertas de la ciudad que no permitían el acceso de los enemigos para poder vencerles a ellos. Ellos dependían y confiaban en su fortaleza, en sus murallas y en esas puertas que estaban cerradas. Para que podamos tener un poquito una idea
de qué era lo que pensaban los de Jericó con respecto a Israel. Sería interesante, ¿no? Y eso lo podemos encontrar si nosotros nos vamos a Josué capítulo 2, cuando Josué va a enviar 2 espías a reconocer la ciudad de Jericó, a recorrerla, para hacer una estrategia en cuanto a la posesión de la ciudad. Y ellos van a llegar a la casa de Rahab la ramera. Y vamos a ver, cuando tienen un diálogo con esta mujer, lo que dice Rahab con respecto a estos espías israelitas que vienen a su techo. También se utilizaba estos lugares para la posada, ¿no? Podían parar los forasteros y era una manera de no llamar mucho la atención, porque a la casa de esa mujer obviamente venían todo tipo de personas, extranjeros, y era algo común, ¿no? Pero es una estrategia divina permitir que ellos vayan allí. Pero lo interesante es lo que dice Rahab. Fíjense el versículo 9. Dijo a los hombres: sé que el Señor os ha dado la tierra y que el terror vuestro ha caído sobre nosotros y que todos los habitantes de la tierra se han acobardado ante vosotros. Observen lo que ellos sentían ante la presencia de Israel. Tremendo, ¿no? Y me encanta lo que dice Rahab. Sé que el Señor os ha dado la tierra. Es una mujer que, a pesar de que tiene una vida licenciosa, es una mujer que llega a ejercer fe en el Dios verdadero. Ella lo da como una afirmación y dice: sé que Jehová, el Señor, os ha dado la tierra. ¿Y qué más dice? Y que el terror vuestro ha caído sobre nosotros y que todos los habitantes de la tierra se han acobardado ante vosotros. Esto habla de todos los enemigos, de todos los cananitas. Estaban sumergidos bajo ese temor y terror que infundía Israel. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? Y es muy interesante, porque el versículo 10 dice: porque hemos oído cómo el Señor secó el agua del mar rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. El conocimiento que tenían del poder de Dios que había secado el mar rojo. ¿Qué Dios de los cananitas tenía ese poder y esas facultades? Esto había pasado hace 40 años atrás, cuando ellos salieron, ¿se acuerdan de la esclavitud de Egipto? Dios abrió el mar rojo y pasaron en seco. Y este poder manifestado en este milagro portentoso de Dios había llegado a oídos de los cananitas, que dicen: viene el pueblo de Dios, viene el Dios que puede secar el mar y que les ha dado esa majestuosa libertad y esa manifestación del poder. Pero no solamente su poder sobrenatural, sino, dice versículo 10, y de lo que hicisteis a los 2 reyes de los amorreos que están al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a quienes destruisteis por completo. Y cuando lo oímos, se acobardó nuestro corazón, no quedando ya valor en hombre alguno por causa de vosotros, porque el Señor vuestro Dios, Él es Dios de arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¿Qué exposición de quién es Dios? Algo de teología tenía Rahab al conocer. Qué bárbaro, porque a veces los enemigos tienen más entendimiento y conocimiento que los hijos de Dios, del Dios que tenemos. Nosotros estamos acobardados frente a cosas, situaciones, circunstancias ante el diablo, pero no sabemos el Dios que tenemos y quién está de nuestro lado. Y eso es una lección para nosotros. Rahab dice: porque el Señor vuestro Dios, Él es Dios arriba en los cielos. ¿Dónde domina? ¿Dónde actúa? Y abajo en la tierra.
Baal no era un dios, era un ídolo que ellos adoraban, que no se podía comparar de ninguna forma, en ninguna manera, con el Dios de Israel. Así que, con razón, tenían tanto terror. Habían escuchado la liberación, el cruce del Mar Rojo en seco, y habían escuchado la victoria sobre los amorreos, estos dos reyes que habían sido destruidos completamente por Israel. Por eso cuando nosotros Dios nos manda a conquistar una tierra, vamos en el nombre de Jehová. Y el Señor va a pelear por nosotros. Y Él hace que el enemigo escuche quién es Dios, cuál es su poder, cuál es su victoria sobre los enemigos. Y hace que desfallezca el corazón de los enemigos. Por eso, ahora que hemos leído el testimonio de Rahab, qué pensaban con respecto a Israel y al Dios de Israel, claro, cuando se enteraron que estaban más o menos a 2 kilómetros el campamento de Gilgal, de Jericó, más o menos 2 kilómetros, cerca, y ven que vienen a conquistarlos, saben que vienen a buscar la tierra, y saben que vienen a enfrentarlos a ellos que son sus enemigos. Entonces dice que estaban muy bien, volviendo a Josué 6, muy bien cerrada a causa de los hijos de Israel, nadie salía, nadie entraba. Así que estaban aterrorizados, encerrados bajo sus poderosos muros, bajo sus enormes puertas, y iban a ver qué iba a pasar, ¿no? Pero vamos a ver la promesa de Dios. La promesa de Dios. ¿En qué descansa que podemos tener nosotros la victoria y el territorio que Dios nos ha prometido, como se lo prometió a Israel? Versículo 2. Y el Señor dijo a Josué: mira, he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus valientes guerreros. Las palabras y la promesa de Dios. ¿Sabe qué, Josué? Ya está entregado esto. Ya está entregado. Qué lindo, ¿no? Porque Dios te está diciendo una promesa. Dios no miente. Y Dios le dice con toda confianza al líder: mira, Josué, yo ya entregué la ciudad a su rey y a sus valientes guerreros. Ellos tenían su pequeño ejército. Aproximadamente, según los historiadores, dicen que había unas 1200 personas dentro de Jericó. Era bastante grande, ¿no? Y tenían todas esas murallas y tenían un ejército también para combatir contra los enemigos, que a veces entre ellos también tenían sus conflictos y sus peleas. Pero ¿en qué descansa nuestra seguridad, hermanos? Cuando vamos en el nombre de Dios, en la promesa de Dios. Y Dios dice a Josué: he entregado en tu mano a Jericó, a su rey con sus valientes guerreros. Dios lo ha entregado. ¿En quién? En tu mano. O sea, hay una parte que Dios hace, y es: yo lo he entregado, pero en tu mano. O sea, vos también tenés que hacer tu parte. Vos tenés que también actuar y dar pasos de fe. No quedarme mirando el cielo esperando que Dios haga todo, sino cuál sería la conquista por fe. Nosotros somos desafiados hoy, la iglesia, a caminar por fe. Dice Pablo: por fe andamos, no por vista. Y estamos en una pandemia o saliendo, todavía no hay vacunas, y todo el panorama mundial ha cambiado. La iglesia ha cambiado. Ahora se puede reunir un grupo o por tandas. No hay contacto entre hermanos. Está cambiando y ha cambiado nuestro mundo. Pero el que no ha cambiado, no importa las pandemias, no importa que la tierra sea conmovida, es nuestro Dios. Entonces, cuando nosotros estamos basando nuestra fe en circunstancias o en sentimientos y no en la persona inmutable de Dios, nuestra fe se va a desboronar.
nos vamos a desanimar, nos vamos a deprimir y vamos a caer en la incredulidad, que es lo peor que nos puede pasar. Por eso es hermoso abrir las Escrituras, por eso es hermoso conocer la palabra, conocer las promesas, porque el Dios de Josué es el mismo Dios que tenemos nosotros hoy. ¿No es cierto? Él es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Nos dice Hebreos 13:5. Él no cambia. Y por eso nosotros podemos, de la misma manera, muchos miles de años después, la Iglesia, de la misma forma, conquistando la tierra para Dios. Porque el mundo entero yace bajo el poder del maligno. Nosotros estamos en un lugar en el cual no pertenecemos. Somos extranjeros, somos peregrinos, estamos de paso, pero tenemos una tarea: conquistar terreno, territorio para la gloria de Dios. Las almas, poder quitarlas de las garras de Satanás y ponerlas en las manos todopoderosas de nuestro Dios. Así como Dios nos rescató un día a nosotros, hermano, ¿no es cierto? Nosotros también éramos hijos del diablo. Nosotros también hacíamos su voluntad. Éramos títeres de él. Hasta que Dios intervino, nos salvó, nos compró con sangre, nos hizo sus hijos, nos dio su espíritu, nos puso en una iglesia. Somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia de Dios. Y por eso es importante, ahora que podemos congregarnos en ciertos lugares, estar presencialmente. No decir, bueno, total lo veo por internet. Si hay un problema de salud o algo, por supuesto, un riesgo de edad, está bien. Pero si estás sano, si estás bien, tenés que estar congregándote en el nombre de Dios. Aquí en Capilla nosotros estamos un pequeño grupo y alentando a aquellos que no han venido para que puedan venir el próximo domingo. Uno necesita de la congregación porque fue creada por la misma mente de Dios, que debemos congregarnos para alabar al Señor, para adorar al Señor, para compartir la comunión, el contacto entre creyentes, alentarnos, ¿no? Porque estamos en el mundo y estamos rodeados de gente impía y pagana, que no cree, que está todo el día murmurando, diciendo malas palabras, mentiras. Necesitamos reunirnos, el pueblo de Dios, para tener fuerza para encarar la semana con esa comunión que nos da el Señor entre los hermanos. Ahora, la promesa de Dios. Ahora vamos a ver los pasos para la conquista. Vamos a ver pasos que ellos tenían que dar para la conquista. Y Dios les va a pedir que tengan una estrategia. Y eso lo vamos a ver a partir del versículo 3. Y era así, hermanos. Dice: marcharéis alrededor de la ciudad todos los hombres de guerra, rodeando la ciudad una vez. Así lo harás por 6 días. Entonces, ¿en qué consistía la estrategia y los pasos para la conquista? En que los guerreros que tenía Israel, tenía un buen grupo de guerreros, debían rodear la ciudad completa una vuelta durante 6 días. ¿Se entiende? Iban los guerreros, daban la vuelta un día, al otro día volvían a pasar. Yo me imagino la cara de los de Jericó, que tenían los muros y tenían las torres vigilando, los soldados mirando. Che, y estos locos que andan dando vueltas, que no entendían mucho, ¿no? En qué consistía. Daban la vuelta y se iban, daban la vuelta y se iban. Así por 6 días. Ahora, hermanos, lo lindo que cuando Dios nos desafía a la conquista, a poder alcanzar un territorio para Dios, a través de la iglesia local, a través de los hermanos que van a hacer testimonios en ese lugar, Él nos quiere involucrar a todos. Todos somos parte de la conquista de Dios. Y eso es lo que va a pasar. Es muy interesante, porque ustedes dirían,
¿Quiénes son los únicos que participaban? Uno dice los guerreros, ya está. ¿Quiénes son los que tienen que pelear? Los guerreros, para eso están preparados. Pero saben que Dios los iba a involucrar a todos y cada uno de Israel siendo parte de la conquista. Cada uno con una parte diferente. Y lo vamos a ver. ¿Estás ahí, San? Los pasos para la conquista. Fíjense, dice en el versículo 4. Vimos los guerreros. Estos son los que iban adelante, ¿no? Pero en segundo lugar vamos a ver otro grupo. Y 7 sacerdotes llevarán 7 trompetas de cuerno de carnero delante del arca. Aquí vemos otro grupo. ¿Quiénes son los que se mencionan? ¿Quiénes son los que se mencionan? Bienvenidos. Gloria a Dios. Mariano, ¿qué otro grupo aparte de los guerreros? 7 sacerdotes. 7 sacerdotes. ¿Y qué llevaban los sacerdotes? 7 bocinas de cuerno de carnero. Delante Claro. del arca. Vamos armando entonces los pasos. ¿Quiénes iban adelante? Mauro. Sacerdotes. Primero de todo, los que se mencionaron en el versículo 3. Guerreros. Los valientes guerreros. Después, ¿quién? Ahora sí, Sí. 7 sacerdotes. 7 sacerdotes que iban con una trompeta de carnero, que hasta ahora Israel la utiliza para la ceremonia, que tiene un sonido muy particular. Y detrás de los sacerdotes, ¿quién iba? Mariano, ¿qué llevaban? 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. ¿Quién está ahí? El arca del pacto, la presencia de Dios. Entonces vamos ordenando un poquito. Primero los guerreros, adelante. Después los 7 sacerdotes con los 7 trompetas de carnero, ¿no? Y atrás llevando el arca, la presencia de Dios. Dice versículo 4, y al séptimo día marcharéis alrededor de la ciudad 7 veces, y los sacerdotes tocarán las trompetas. Entonces, ¿en qué consistía? Durante 6 días ellos daban una vuelta y volvían al campamento, ¿no es cierto? En el séptimo día, ¿qué debían dar? ¿Cuántas vueltas, Raquel? La última. A ver. Versículo 4. A ver, Raquel, fíjate. 7 vueltas. El último día, el día 7, había que dar los 6 días anteriores, ¿cuántas vueltas dirán? Una. Y en la última, el día séptimo, ¿cuántas vueltas tenían que dar? 7 vueltas. ¿Está bien? Ahora, sigamos. Y sucederá que cuando toquen un sonido prolongado con el cuerno de carnero, y cuando oigáis el sonido de la trompeta, todo el pueblo gritará a gran voz. ¿A quién se involucra también acá? ¿Sandra? Todo el pueblo. ¿Qué debía hacer el pueblo? Gritar. Gritar a una voz. ¿Cómo andaría Priscila para gritar? Con el Lucky. A gritar todo, a ver. Muy bien, así. A gritar. Va. Entonces, hermanos, ¿ven que está todo involucrado? Está el ejército, están los sacerdotes, está la presencia de Dios y está el pueblo. Ahora, no importa qué te toca hacer en la tarea de la conquista para Dios. Lo importante es que vos seas parte de esa conquista. Los guerreros solos no van a hacer la guerra. Dios solo, el arca no se iba a mover si no lo cargaban los sacerdotes y lo llevaban. Los sacerdotes solo tampoco con la trompeta iba a pasar
algo extraordinario. Y el pueblo que estaba allí también era parte, y ellos tenían que gritar el séptimo día, en la séptima vuelta, al oír la trompeta, iban a gritar todo el pueblo, miles de voces unidas, y los muros iban a caer. ¿Qué te parece, mi hermano? Entonces no tenemos que estar luchando por el protagonismo en la conquista, sino tenemos que estar preocupados por ser parte de la conquista. ¿Se entiende? A veces la iglesia es como una orquesta, ¿no? Es difícil, decía un director de orquesta, encontrar segundo violín. Pero todos quieren ser primer violín. ¿Viste? El que lo enfocan, el que hace el solo, el que le deja la partitura, el que todos lo están escuchando. Pero segundo violín, ahora, no importa qué parte te toca. Lo importante es que seas parte de la conquista de Dios. Eso es un gran principio, ¿no, hermano? Tal vez te toca cargar el arca, y hacer fuerza y llevarla. O tal vez te toca tocar la trompeta de cuerno de carnero. O tal vez sos del pueblo. Y algo interesante, era algo muy interesante que estaba estudiando, hermanos, es que cuando el pueblo iba acompañando a toda esta procesión, primero los guerreros valientes, los 7 sacerdotes, el arca, la retaguardia, otros soldados que venían, y el pueblo al final. Miren qué interesante el versículo 10, perdón. Pero Josué dio órdenes al pueblo diciendo: no gritaréis ni dejaréis oír vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo diga gritad, entonces gritaréis. ¿Se dieron cuenta? ¿Qué hay que hacer muchas veces en un acto de fe? ¿Qué es lo mejor que podemos hacer? Callar. ¿Cuántos pecados cometemos porque no nos callamos muchas veces cuando tenemos que hacerlo? Hablamos y hablamos. En las muchas palabras no falta pecado, pero el que refrena su boca es sabio, dice Proverbios. Hermano, cuando hay que callar, hay que callar. Ellos no podían emitir ningún sonido, fíjense. Tenían que pasar dando la vuelta completamente mudo. Miren lo que dice: no gritaréis ni dejaréis oír vuestra voz, no saldrá palabra de vuestra boca. O sea que ellos estaban, imagínate ahí, querían dar el último comentario. ¿Te enteraste del campamento? No hay que comentar nada, no hay que criticar nada, no hay que, el último chisme, guardátelo. Tenés que callar, caminar con la boca cerrada, ¿no? Porque hay un momento donde tus palabras, donde emitir el grito de tu voz en la voluntad y en el tiempo de Dios va a hacer que las murallas caigan. Pero ¿cuántas veces con la boca podemos nosotros, usándola mal, fuera de la voluntad de Dios, fuera del tiempo de Dios, podemos destruir vidas? Podemos derribar testimonios. Podemos causar mucho daño con la lengua. La vida y la muerte están en poder de la lengua. Y a veces lo más sabio que podemos hacer, la batalla la podemos ganar cuando marchamos con la boca completamente cerrada. Hermanos, así el pueblo debía avanzar. No hacer ningún comentario, ninguna opinión. No quiero escuchar ni una sola murmullo. No quiero escuchar un solo sonido. Era un silencio impresionante y solo se oía la voz de la trompeta de carnero. Y mientras tanto, los de Jericó observaban desde los muros a estos locos que están dando vuelta, ¿no? Y dice, a ver, ¿qué va a pasar? Qué bárbaro, ¿no? Hermanos, ¿cómo todos estaban incluidos en la conquista?
cada uno cumpliendo una función diferente. Y así es la iglesia. La iglesia no la hacemos uno o dos, lo hacemos entre todos. Cada uno puede hacer una parte y ser parte de la iglesia. Y así podemos conquistar, así la iglesia puede avanzar para quitarle el terreno, por decirlo de alguna forma, al enemigo. Antes era una conquista física, geográfica. Hoy es una conquista del territorio espiritual. Pero seguimos la iglesia en esa misma lucha contra Satanás y sus huestes, poder conquistar las almas que están bajo el poder del maligno. Ahora, hemos visto entonces, todos participaban de la conquista, pero vamos a ver, para avanzar también, cómo fue el acto. Vamos a ver la parte final, digamos, ¿no? de todo lo que fue en la última vuelta donde los muros iban a caer. Nos dice el versículo 12. Josué se levantó muy de mañana y los sacerdotes tomaron el arca del Señor, y los 7 sacerdotes, llevando las 7 trompetas de cuerno de carnero, iban delante del arca del Señor, andando continuamente y tocando las trompetas. Y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba detrás del arca del Señor, mientras ellos seguían tocando las trompetas. Me gusta cuando dice, iban andando y tocando. Hay que andar y hay que tocar la trompeta. No hay que parar, hay que seguir avanzando y haciendo lo que el Señor nos pide. No importa lo que te tocó. Lo importante es que sos parte del ejército de Dios, que sos parte del plan y el propósito de Dios, y que Dios quiere utilizarte en su obra. Eso es algo que vos tenés que tenerlo como un principio, como fue en la conquista de Jericó. También lo es hoy, como parte de la iglesia local. ¿Estamos bien, Rachel? ¿Eh? No entiendo, ¿eh? Poca batería. Ponele una larga, sí. Estamos con problemas técnicos. No vas a aprender. Problemas técnicos. Bueno, ahora lo vamos a solucionar. Ahora vamos a ver por qué este capítulo 6 nos habla de los primeros frutos. Uno dice, ¿por qué los primeros frutos? Porque ellos están parados frente a la primera ciudad que tienen que conquistar, que se llama, ¿cómo se llama la ciudad? Jericó. Jericó. ¿Saben que estaba estudiando esa palabra, Jericó? Y deriva de una palabra que significa fragante aroma. Fragante aroma. Jericó significa fragante aroma. ¿Qué te parece? Ahora, ¿por qué primeros frutos? Y vamos a ver por qué. Porque dentro de esa conquista, para que pongan el dentro de esa conquista, hermanos, vamos a ver allí la prohibición de tomar del anatema. La prohibición de tomar del anatema. ¿Vamos ahí? La prohibición de tomar del anatema. Disculpe que tuvimos un poco de falta de carga. Continuamos acá, compartiendo la palabra del Señor. Ellos tenían que tomar la ciudad de Jericó. Dios la iba a entregar completamente. ¿Estamos ahí? Pero, acá me veo,
Ahí está. ¿Estamos ahí? Seguimos. Parece todavía. Bueno. Vamos a ver, hermanos, que una vez que la ciudad fue entregada, vamos a ver allí, versículo 13, los 7 sacerdotes llevaban el arca, los 7 sacerdotes llevando las 7 trompetas de cuerno de carnero iban delante del arca del Señor, andando continuamente, tocando las trompetas, y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba detrás del arca del Señor, mientras ellos seguían tocando las trompetas. Así marcharon una vez alrededor de la ciudad el segundo día y volvieron al campamento. Así lo hicieron por 6 días. Al séptimo día se levantaron temprano, al despuntar el día, y marchando alrededor de la ciudad, de la misma manera, 7 veces. Solo aquel día marcharon 7 veces alrededor de la ciudad, y sucedió que a la séptima vez, cuando los sacerdotes tocaron las trompetas, Josué dijo al pueblo: gritad, pues el Señor os ha dado la ciudad. Así que después de permanecer 6 días en silencio absoluto, escucharon esos gritos junto con la trompeta. Todo el pueblo gritó con toda su voz, y allí los muros cayeron, y Dios les dio esa tremenda victoria de que pudieran ellos ser derrumbada esa protección que tenían. De esa manera poder poseer esa primera ciudad que era Jericó. Pero fíjense lo que dice en el versículo 17. Y la ciudad será dedicada al anatema. Ella y todo lo que hay en ella pertenece al Señor. Solo Rahab, la ramera, y todos los que estén en su casa vivirán, porque ella escondió a los mensajeros que enviamos. Ahora, marcamos acá en el versículo 17, dice, la ciudad será dedicada al anatema. ¿Qué significa? Que todo lo que había en la ciudad, de oro, de plata, de bronce, era para Jehová, era para el Señor. Ellos no podían tocar nada de esta primera ciudad, porque era completamente dedicada para el Señor mismo. Y esto nos habla de los primeros frutos. ¿Se entiende? Dios le iba a dar todas las otras ciudades. Ellos podían despojar y quedarse con el oro, con la plata, con la ropa, con lo más precioso. Pero de esta, que era el anatema, que esta palabra anatema nos habla de algo consagrado y algo sagrado para Dios que no se puede tocar. Si uno lo toca, iba a caer la desgracia, la maldición y la muerte sobre aquel que tocara lo que era de Dios. ¿Se entiende? Entonces todo lo que había en la ciudad, ¿para quién era? No era para ellos. Los primeros frutos, la primera ciudad conquistada, tenía que ser ofrecida y entregada para Dios. Porque Él es el primero en nuestra vida. Los primeros frutos tienen que ser entregados para el Señor. Como hoy hablamos acerca de la ofrenda, de los diezmos, que tenemos que entregar al Señor, reconociendo que Él nos da todo, que de Él viene todo, y confiando, y confiando que a pesar de que nosotros estamos dando algo de lo que Él nos da, Dios nos va a proveer toda nuestra necesidad de lo que nosotros podamos estar precisando. Es un acto de honra, es un acto de obediencia, es un acto de fe que nosotros estamos haciendo, entregándole a Dios lo que a Dios le pertenece.
¿Se acuerda cuando Jesucristo estaba en el templo con los discípulos y alguien vino y le dijo, ¿es lícito pagar el impuesto al César? Y ahí el Señor dice, denme un denario. Aparece uno que apareció con un denario que no se podía utilizar en el templo porque era una moneda romana. Y Jesucristo dice, ¿de quién es esta cara y esta inscripción? Del César. ¿Y qué dijo el Señor Jesús? Dadle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces es importante que Israel entienda como nosotros que tenemos que darle los primeros frutos a Dios, que no podemos quitarle lo que es de Él, no podemos tocar lo que Él nos está pidiendo, porque si no vamos a caer en un pecado que Israel podía caer. Fíjense en el versículo 18. Pero en cuanto a vosotros, guardaos ciertamente de las cosas dedicadas al anatema, no sea que las codiciéis y tomando de las cosas del anatema, hagáis maldito al campamento de Israel y traigáis desgracia sobre él. Mas toda la plata y el oro, los utensilios de bronce y de hierro, están consagrados al Señor, entrarán en el tesoro del Señor. El anatema era eso santo, consagrado para Dios. Ellos no podían tocar de ninguna forma, de ninguna manera, nada de eso, porque iban a traer la desgracia, la maldición sobre el pueblo. Un acto individual de pecado iba a afectar al pueblo. Así de la misma manera hoy es la iglesia. Si un miembro se duele, todos se duelen con él. Si un miembro es honrado, todos somos honrados. Y a veces uno dice, ¿qué me afecta o qué afecta a la iglesia si yo hago algo mal? Yo pago las consecuencias. No, porque somos un cuerpo y porque todos somos bendecidos por tus acciones o somos afectados por lo que podamos hacer. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo. ¿No es así? De la misma manera, nadie podía tocar el anatema que era consagrado, completamente apartado para Dios, si no querían sufrir las consecuencias. Entonces, qué importante lección podemos tener, hermano, en esta noche. Que Dios merece las primicias, los primeros frutos, las ofrendas deben ser para el Señor. No debe ser lo último, no debe ser lo que nos sobra. Debe ser algo que nosotros le honramos a Él, le ponemos un valor a través de una cantidad, decir, esto quiero honrar al Señor con esta ofrenda, quiero darlo para Él, esto no me pertenece, esto es del Señor, esto es santo, los primeros frutos son dados para el Señor. Y quiero mostrarles un versículo en Levítico 27, y ya estamos terminando. Levítico 27, versículo 28. Levítico 27, versículo 28. Dice así la palabra del Señor. Sin embargo, cualquier cosa dedicada que alguno separe para el Señor de lo que posee, sea hombre o animal o campo de su propiedad, no se venderá ni redimirá. Toda cosa dedicada es santísima al Señor. ¿Ven lo que dice? Cualquier cosa dedicada o que alguno separe para el Señor de lo que posea, sea hombre, animal o campo de su propiedad, no se venderá ni se redimirá. ¿Por qué? Porque esta cosa es dedicada, es santísima al Señor. No se puede tocar esa ofrenda porque es para Él, para sus planes, es para sus propósitos. A veces tener cuidado, porque cuando uno por ahí a veces hace una promesa y dice, bueno, si yo cobro esto, si vendo esto, le voy a dar al Señor. Después resulta que cuando uno ve la plata ahí, ¿no? Empieza la codicia, empieza a decir, bueno, pero me parece que me había emocionado la otra vez, no voy a dar tanto, voy a poner algo menos. ¿Se acuerdan Ananías y Zafira? ¿Se acuerdan? Que ellos dijeron que tenían un campo, que lo habían vendido en tanto y que habían puesto todo.
aparentando querer ser espirituales cuando en realidad se habían quedado con una parte. Tocaron el anatema, mintieron al Espíritu Santo y cayeron muertos, tanto Ananías como Zafira, por este pecado grave de haber tocado lo que le pertenece al Señor. Entonces, hermanos, lo primero, la primera ciudad entregada por el Señor, era los primeros frutos para Él. Todo era dedicado para el tesoro del Señor. El que tocare algo iba a traer la maldición y la desgracia sobre el pueblo, y después vamos a ver que esto va a pasar lamentablemente. Por eso, hermanos, que el Señor nos ayude a mantener nuestras promesas, a cuidar, no terminamos, a cuidar nuestra finanza en este tiempo de coronavirus, ¿saben? Porque conozco varias iglesias que me han dicho que los hermanos, está bien, el que no tiene trabajo, el que quedó por la pandemia afuera, obviamente no estamos obligados. Israel no tenía que poner nada mientras estaba en el desierto, ¿se dieron cuenta? Pero ahora que van a entrar a la tierra y van a poseer algo propio, los primeros frutos son ¿para quién? Para honrar el nombre de Dios. Todo es para el tesoro de la casa del Señor. Y eso asegura que Dios proveerá toda vuestra necesidad conforme a Cristo Jesús, como dice Pablo allí en Filipenses, ¿no? Fragante aroma, nos dice la ofrenda. Y eso es lo que es Jericó, un fragante aroma, consagrar todo lo que estaba en la ciudad, de valor, para el tesoro de Dios. Los primeros frutos, ponerlo al Señor en el lugar de honra, en el primer lugar. Y el Señor suplirá toda nuestra necesidad que podamos tener, confiando por la fe y obedeciendo sus mandamientos. Que pueda haber sido de bendición, hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno y nos volveremos a encontrar, Dios mediante, el próximo domingo.